estudiantes del Colegio Santa María de Maipú. Estimadas y estimados, recordarles que muchas personas durante esta pandemia a nivel mundial han tenido que seguir cumpliendo sus labores fuera de sus casas. Por lo mismo, recordarles también que una manera de colaborar, no solo con ellos, sino que con nuestros seres queridos, es cumplir con las normas básicas de autocuidado. Lavarse las manos, mantener la distancia social y lo principal de todo, quedarse en casa si así podemos hacerlo. Les recuerdo que mi nombre es Orlando Aliaga Guzmán, profesor de lenguaje del Colegio Santa María de Maipú, y esta clase está destinada a los segundos años medios. Siguiendo el desarrollo de nuestra unidad, continuamos con el conflicto narrativo. El objetivo de la clase de hoy es que seamos capaces de analizar narraciones leídas para enriquecer la comprensión de estas, considerando la noción o concepto de conflicto. Vamos a ver esta clase. La pregunta entonces que surge es, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es una situación en la que un personaje se enfrenta a alguien, a algo o a sí mismo, o todo a la vez, por alcanzar algo que necesita, es decir, su objetivo. En otras palabras, los personajes como el que vemos acá, que es la entrañable Alicia del País de las Maravillas, es un personaje que es fácilmente identificable como una protagonista porque es la que lleva a cabo la mayor cantidad de acciones en la historia, y este personaje va viviendo diversas situaciones a lo largo de una historia, situaciones maravillosas propias del mundo que habita, y que podemos recordar el enfrentamiento contra el ejército de la reina, la cena que tiene con varios de los personajes de la historia, o cuando se alarga su cuello, etc. Ahora, ¿cuál es el conflicto que persigue, que tiene esta historia? Alicia en el País de las Maravillas, Alicia tiene un objetivo. Sin saberlo durante toda la historia y revelándosele hacia el final, nuestra protagonista se enfrentará a la reina mala, a la reina cabezona, para restaurar el orden en el País de las Maravillas. Este es el conflicto de la historia. Alicia debe vencer a la reina para restablecer el orden y la paz en el País de las Maravillas. ¿Por qué es importante el protagonista en el conflicto? ¿Qué importancia tiene esta relación entre quien va a llevar a cabo las acciones principales y el desafío u objetivo que va a cumplir o que desea cumplir? El protagonista de un conflicto, en primer lugar, no tiene por qué ser un ser humano. Puede ser, por ejemplo, un animal o un robot. Como vemos en las imágenes, Yo Robot, el protagonista de esta novela del norteamericano Isaac Asimov, o Los animales en Rebelión en la Granja del inglés George Orwell. O sea, sus protagonistas son robots o animales. Aquí lo importante, más allá de que si el personaje es humano o no, es que tenga una capacidad de decisión y de actuar. Porque si nuestro protagonista tiene estas capacidades, va a tomar decisiones, va a realizar acciones y esto le va a ir dando forma a la historia.
Esa es la idea más importante. El protagonista, con sus decisiones y acciones, le dan forma a la trama o a la historia que estemos viendo o leyendo. Pues bien, quien se enfrenta al protagonista es el antagonista. El antagonismo puede ser una combinación de fuerzas. Pueden haber personajes antagonistas, quien se va a oponer a los deseos y objetivos del protagonista. Puede ser un personaje, como vemos este mítico ya personaje del Guasón, que se enfrenta a Batman. Puede ser una fuerza de la naturaleza, como en la novela La Peste de Albert Camus, donde es una ciudad azotada y asolada por esta pandemia. La pandemia, la peste, es entonces esta fuerza de la naturaleza. Puede ser también una fuerza sobrenatural relacionada con fenómenos paranormales. El enemigo o el antagonista puede ser alguien que murió, eh, o en este caso un ser con capacidades sobrenaturales, como el payaso de la novela y también de la película llamada It. Puede ser un lugar geográfico, una construcción, como vemos la imagen acá del el laberinto de Creta, donde tenía que entrar Teseo, ¿cierto? Y derrotar al Minotauro. Puede ser el mismo protagonista que tiene que luchar con sus propias inseguridades, con sus deseos, con sus temores, sus miedos. Por lo tanto, es el mismo protagonista quien se transforma en su principal barrera para lograr su objetivo. Puede ser cualquier otro tipo de adversidad u obstáculo. Por lo tanto, así como tenemos un protagonista, es muy importante el rol del antagonista, que es quien se opone a los deseos del protagonista. Vamos viendo, veamos un ejemplo que vamos a intentar resolver con un par de preguntas. Las amapolas de la Bella Durmiente, del autor Sir Helder Amos. La mañana de su aniversario, cuando su esposo despertó y la vio dormir tan bella y plácidamente, decidió darle una sorpresa y llenó la habitación con cientos, no, con miles de amapolas de todos los colores, para que cuando su querida esposa despertara se viera rodeada de sus flores favoritas y se sintiera la mujer más feliz del mundo. Pero a pesar de la emoción que sentía mientras esperaba que su amada despertara, el hombre se dejó cautivar por el dulce aroma de las amapolas, que era tan fuerte que hizo que él también se quedara profundamente dormido y fueran felices para siempre. Este microcuento destaca, entre otras cosas, un personaje tipo, la Bella Durmiente, que lo veíamos en la clase número 6, y sobre todo con la anterior, donde veíamos la presencia de los estereotipos. En este caso nos encontramos con un esposo que ya está, de alguna manera reúne las características principales del estereotipo del esposo, que es preocuparse, eh, de su mujer, un tipo que la ama y que quiere hacerla feliz. Por lo tanto, van apareciendo estos elementos que vimos en las clases anteriores. Esta combinación de creencias, prejuicios y que dan lugar a lo que llamamos como estereotipos. Retomemos el texto. En base a esta historia, ustedes van a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas señala el conflicto narrativo del texto? Los príncipes felices, los príncipes fueron felices durmiendo para siempre en una habitación con miles de amapolas.
El esposo de la Bella Durmiente tenía el propósito de darle una sorpresa, pues era su aniversario. El príncipe amaba tanto a su esposa que llenó su habitación de amapolas, pues no conocía su efecto. El príncipe se durmió debido al perfume de las amapolas, aunque solo quería ser feliz a su esposa. ¿Tienen unos segundos para responder? Vamos viendo. La respuesta correcta es la alternativa D. El príncipe se durmió debido al perfume de las amapolas, aunque solo quería ser feliz a su esposa. Ese es el conflicto. Ese es el conflicto. Se nos revela el conflicto porque el plan inicial del príncipe, o en este caso el esposo, príncipe porque alude, ¿cierto?, a la Bella Durmiente, historia bastante conocida, el príncipe tiene un objetivo que es hacer feliz a su esposa. Sin embargo, ¿cuál de las siguientes alternativas señala quién es el antagonista? ¿La esposa, que duerme bella y plácidamente? ¿Él mismo y su deseo de hacer feliz a su mujer? ¿Las amapolas y su efecto adormecedor? ¿O la fuerza sobrenatural de las cientos de flores? ¿Quién es el antagonista en esta historia y que corona este conflicto narrativo? Las amapolas, porque son ellas, con su efecto adormecedor propia de ser una planta somnífera, la que entorpece y se opone a este deseo, teniendo sin lugar a dudas un final feliz, propio de las historias o cuentos infantiles. Fueron felices para siempre. Pues bien, en esta clase lo que hay que recordar y que es importante para cuando leamos una historia, ya sea una novela o un cuento, es que es necesario que exista un objetivo que el protagonista trate de alcanzar. Este objetivo es importante porque es lo que va a dar paso al desarrollo del conflicto. La consecución de este objetivo no debe ser sencilla ni fácil. Es ahí donde entra en juego el antagonista, que es quien se interpondrá entre el logro del protagonista y su objetivo. Recordar también que el conflicto es el motor de la historia, es el conflicto, o sea, el enfrentamiento entre el protagonista y el antagonista por un deseo que se quiere alcanzar. Este conflicto es lo que va a dar vida, es lo que va a mover la toma de decisiones, la superación de estos obstáculos para que se desarrolle una historia de buena manera. Finalizando esta clase, queridos estudiantes, recordarles que hay una guía de trabajo número 8 que ustedes tienen que resolver, donde van a analizar fragmentos y textos narrativos, básicamente para identificar las categorías que hemos trabajado hoy: protagonistas, antagonistas y conflicto. Recordarles también que para consultas, dudas, sugerencias, hemos creado una cuenta que ustedes están viendo en la pantalla para que se dirijan y, y uno responda a la brevedad estos correos. Sin más, agradecerles su participación, el compromiso y esperando encontrarnos próximamente, ojalá, en nuestro colegio Santa María de Maipú. Hasta luego. Y recuerden que cuidándose, también cuidan a los demás.